Capítulo 1. Real genealogía y venerable ascendencia de Santa Brígida de Suecia. No es en realidad consecuencia forzosa que los descendientes o hijos de una familia hayan de ser santos, porque sus ascendientes o padres lo hayan sido. En todas historias sagradas y profanas, eclesiásticas y civiles, hallamos buenos hijos de malos padres y malos de buenos. Pero no hay duda en que por lo más común los hombres de noble sangre tienen hechos nobles y pensamientos generosos, en que respiran la ingenuidad de su nacimiento, opuesta a toda bajeza. Por el contrario, los de baja esfera padecen bajas inclinaciones como ingénitas o naturales a cosas y ejercicios u oficios ínfimos, con que viven más dispuestos y proporcionados a una ruindad. Bien que tampoco faltan entre estos personas de nobles procedimientos, como lo enseña la experiencia, y lo tienen acreditado en todos los siglos los más sublimes y honrosos puestos del mundo, logrados en fuerza de propios méritos y gobernados con el mayor acierto y esplendor de tales personas. No se puede atar a Dios las manos, muchas veces las cruza, como Jacob sobre sus nietos Efraín y Manasés, y las trueca al repartir los talentos para confusión de unos y consuelo de otros, y ostentación gloriosa de su libre providencia y despótica grandeza. En lo humano pende esto de la crianza y pensamientos que influyen los padres a sus hijos y los maestros a sus discípulos con su enseñanza y ejemplo, y de los ejercicios u oficios a que los dedican o que los permiten, pues ciertamente es lástima y muy contra la buena armonía y gobierno político de las repúblicas ver cómo algunos a quienes Dios favoreció con sangre noble y limpia la manchan y envilecen con oficios indecentes y despreciables, perdiendo así, y así debía entonces declararse y tildarse o estorbarse por los del gobierno, el honor, lustre y estimación de su linaje, y lo mismo sucede y debía impedirse en la mezcla y desigualdad de los matrimonios, al modo que perdería sin duda su lustre y valor una tela o vestido de rico tisú, si se manchase con grasas y otras inmundicias, y siendo esto así en lo temporal, cuánto más feamente infamarán en lo espiritual los vicios al más ilustre. ¿Cómo podrá bien llamarse noble y limpio cristiano el manchado con costumbres inmundas, abominables del gentil o pagano, denigrando con ellas las generosas virtudes, méritos y proezas con que sus mayores se granjearon y le dejaron por herencia su nobleza y estimación ante Dios y los hombres? Oh ceguedad de la soberbia, que cuanto más se exalta, más se abate. Tome pues el hombre de bien, algún ejemplo de nuestra gloriosa Santa Brígida, que con sus hechos y virtudes ilustró y engrandeció más las de sus mayores, pues sobrecorrer por sus venas la más esclarecida y generosa sangre de los reyes godos o de Gotia, de cuyos dominios era señora por herencia legítima, y la de otros muchos príncipes y reyes de Suecia, esmaltaba con más primor y apreciables brillos a este lustre temporal la espiritual grandeza de sus gloriosos ascendientes. Los de parte de padre resplandecieron en virtudes de modestia, caridad y piedad, huyendo cuanto les permitía su regia calidad las soberanías y pompas mundanas, y empleando sus cuantiosas rentas en fundaciones piadosas, dotaciones para pobres huérfanas, hospitales, iglesias y otras obras semejantes para bien espiritual y temporal del prójimo. Hicieron diferentes romerías de devoción a los santos lugares de Jerusalén, Santiago de Galicia y otros famosos santuarios de España y Francia, repartiendo en ellos y en los pueblos por donde pasaban limosnas proporcionadas a las necesidades que veían. Sus mayores, de parte de madre, dieron no menos ejemplo de virtud singular en todo el reino. Su abuelo, consanguíneo de los reyes de Suecia, fue grande limosnero, cercenándose en su persona y palacio aún de lo lícito y conveniente para socorrer a pobres de todas clases y estados seculares y regulares, sumamente compasivo de los afligidos, sin poder disimular su ternura y generalmente amado de los reyes y del reino, aplicado con especial inclinación a reconciliar enemistados, pobres o ricos, dotado para ello con particular gracia y don de Dios. Tenía conocido gusto en ver hermosas y bien adornadas las iglesias, como otros le tienen en el lujo de sus casas, y las regalaba munífico, vasos sagrados, ternos y ropas correspondientes al aseo culto divino y funciones eclesiásticas,
fundó monasterios y socorrió a otros. En los tiempos presentes más se procura destruirlos que edificarlos y que aún socorrerlos. En estas virtudes y sagrada liberalidad le acompañaba como buena consorte su esposa doña Sigride, viviendo en ejercicios de oración, retiro y obras de caridad. Vestía muy moderada, lejos de las modas y ridiculeces de otras aún de mucho menor esfera. No obstante, en las ocasiones de alguna mayor gravedad usaba de trajes respectivos a su grandeza, que no se opone esto a la virtud siendo con justo motivo y sin apego a la vanidad mundana, como se escribe de Judith y Esther. Fue un día a un convento de religiosas vestida con su correspondiente adorno, y una de ellas, que había oído ponderar su virtud, se escandalizó y murmuró en su corazón de verla vestida con aquella riqueza, y la conceptó por mujer soberbia y vana, y muy distante de lo que decía la fama. Pero el Señor en la noche siguiente reprendió severo a la religiosa su mal modo de pensar, diciéndola que debía tener entendido que aquella riqueza y adorno de la Sígride era correspondiente y sin exceso a la alta jerarquía en que su majestad, como árbitro en exaltar a unos y humillar a otros y libre repartidor de sus dones, la había constituido en el mundo, y que todo aquel vestido no lograba el menor dominio de vanidad o altanería en su humilde corazón, el cual al mismo tiempo iba desapegado de aquel material esplendor, y muy puesto y compuesto en presencia de Dios, y entregado a su santo amor. Pregunto yo aquí a vos, señoras y no señoras de estos tiempos, ¿procedéis vos con estos fines y desapegos en vuestro lujo, pompa y halconeo? Cada una registre a los pies del Señor su corazón. Los padres de nuestra bendita Brígida fueron nada menos ejemplares. El padre se llamó Virgero, príncipe de Nericia y gobernador general del reino, varón de grande testa y prudencia. En su gobierno tendía celosísimo principalmente a la observancia de leyes divinas y humanas, y obediencia a la silla apostólica, sin cuyos fundamentos todo reino será desorden, escándalo y Babilonia, enemiguísimo de imponer tributos ni gravámenes nuevos a los vasallos de su rey, antes bien minorárselos en cuanto de su parte podía, y nada de su vigilante celo en esto, y demás providencia le impedía el ejercicio de virtudes de bueno y devoto cristiano, porque para esto usaba el tiempo al sueño, hurtaba el tiempo al sueño y le negaba a los desahogos y tertulias o concurrencias políticas no forzosas, afirmando y enseñando constante que en todo ministerio público en buena conciencia más debe atenderse al bien común que al particular y propio, antes la obligación que la devoción, la virtud que la diversión. Cuando por su empleo le era inevitable en justicia castigar o mortificar a alguno, lo hacía sin poder disimular la compasión de su ánimo en ello, y procuraba con grande humanidad consolar y alentar como padre a los reos, exhortándolos a que se aprovechasen con la paciencia y resignación de aquel trabajo para satisfacción de sus culpas y bien de sus almas. Era penitente o mortificado en abstenerse de regalos y comidas delicadas, en ayunos, disciplinas y cilicios, que en los de su clase es mucho cuento, muy dado a la oración y meditación de la sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo, en cuya memoria y veneración ayunaba, confesaba y comulgaba todos los viernes del año, aumentando en ellos las mortificaciones y limosnas en agradecimiento de la inefable limosna y misericordia que en aquel día hizo su amor en la cruz a nuestras almas, con el rico caudal de su preciosa sangre. Quiso ir en peregrinación a visitar los santos lugares de Palestina y venerar los pasos de nuestra redención, pero lo omitió a disuasiones del sumo pontífice, a quien siempre fue extremadamente rendido y obediente, por la mucha necesidad que su beatitud consideraba haber del buen gobierno de este príncipe y real ministro en aquel reino. La madre de nuestra Brígida se llamó también como la abuela Sigride, y no fue menos que el antecedente en virtudes, acompañando constante a su consorte Virgero en ayunos, piedad y limosnas. Cuando entendía, y procuraba diligente entenderlo, que alguna doncella honrada y virtuosa no podía por su pobreza tomar el estado que deseaba, luego la señalaba dote correspondiente, empleaba las horas del día con sus damas en hacer y aderezar ternos y ropas de iglesias pobres o ricas por culto del Señor. Visitaba a menudo, y nunca con mano vacía, los conventos de religiosas pobres que la compadecían mucho. Viven encerradas, decía,
por mejor servir a nuestro Señor, y es crueldad en un pecho cristiano dar lugar a que padezcan el dolor de perecer o la vergüenza de pedirlo, sabiéndose su necesidad. Lo mismo practicaba en los hospitales y otros enfermos pobres, siendo verdaderamente madre compasiva de necesitados. ¿Qué ejemplos estos tan vivos y reprensión cristiana para las que emplean el tiempo y caudal en lo que ellas saben, y Dios y sus cortejos no ignoran? Estos dos, pues, venerables confesores, Virgero y Sígride, tuvieron en su feliz matrimonio 3 hijos y 4 hijas, de las que fue la última nuestra Brígida como corona celestial de todas, de suerte que por ambas líneas se halla heredera legítima no menos que de su real sangre, de la santidad, devoción y venerables raíces de sus padres y abuelos. Destinábala el cielo para heroína en santidad y esclarecida profetisa de su iglesia, y para esto quiso por todos caminos de naturaleza y gracia prepararla, e ilustrarla como a fruto singular y sobresaliente de su admirable providencia, produciéndola de un árbol genealógico de raíces santas, altamente regadas con el sagrado rocío del Espíritu Santo. Todo se acreditará mejor en sus heroicas virtudes que vamos ya a insinuar desde antes de su feliz nacimiento en esta historia de su prodigiosa vida. Bien se lo dijo el Señor en una revelación. Yo te digo, y no para tu alabanza, que tu generación ha procedido del linaje de reyes santos, los cuales con sus méritos han conseguido que se manifestase contigo la gracia de Dios.